Muy buenos días, les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. En esta mañana les invito a este mensaje que vamos a compartir a través de su canal, La Casa del Pan. Vamos a dar inicio o a retomar un tema que anteriormente no se pudo realizar por fallas en el sistema. Entonces estamos retomando este tema y con la ayuda de Dios vamos a terminarlo hoy. Les invito por favor para que abran sus Biblias en el libro de San Juan, capítulo 8, del 21 en adelante. Dice la palabra: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Bendito sea el Dios soberano. Jesús estaba hablando con los judíos, con los principales de la sinagoga, dándoles a entender de que él había sido el enviado de Dios para traer luz a Israel. Sin embargo, ellos no le creían a Jesús. Ellos estaban en una total ceguera espiritual. Y aunque eran maestros de la ley, tenían solo el logo, la palabra, pero no tenían una guianza del Espíritu. Y Jesús vino para que ellos tuvieran esa luz, esa dirección, para que se les cayera esa venda. Sin embargo, ellos en todo momento se estaban oponiendo a Jesús. Por todo lado buscaban levantarse contra Jesús. Por eso Jesús les dice que Él se va y donde Él va no podrán ir. Claro, porque ellos no están creyendo en el enviado de Dios, que es Jesucristo, y por ende eso les trae condenación. Pero luego le preguntan: ¿tú quién eres? Y Jesús muchas veces lo dijo abiertamente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? También Jesús había dicho: yo soy la luz del mundo. Y es la situación que se presenta con este tipo de sistema, porque era un sistema el que había, donde todo lo manejaba el hombre, pero no dejaba que Dios guiara. Por eso Jesús les declara lo que ha de acontecer, que ellos morirán en su pecado si no creen en Jesús. Y Jesús abiertamente está hablando también hoy a la humanidad, para que entendamos que es necesario creer en Jesús como el único Hijo de Dios, al cual Dios envió al mundo
para traer salvación. Porque la palabra dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero nosotros tenemos hoy este mensaje, esta palabra, y no le prestamos atención. Quizás oímos, decimos y hacemos también, pero no como se debe. Y ahí es donde muchas veces estamos incurriendo en grandes errores. Porque ellos decían, ellos hablaban de la palabra, los maestros de la ley, pero no vivían conforme a la palabra. Antes, por el contrario, se levantaban contra la misma palabra, que era Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estas personas insistentemente se levantaban contra Jesús? Eso está muy claro, lo encontramos en el mismo capítulo de San Juan 8:44, donde Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. O sea, aunque eran personas que tenían conocimiento de la palabra, pero no estaban del lado del Señor. Porque sus pensamientos eran, ¿qué? Perversos. Y lo que el Señor nos quiere mostrar es que no basta con tener la palabra, con conocerla, con saberla, sino con vivir la palabra. Eso es lo que realmente nos lleva a que tengamos una verdadera relación con Dios. Que podamos ser llamados hijos de Dios cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y comenzamos a caminar con Él. Entonces, Él les dice claramente que ellos eran hijos del diablo. Y es para que podamos darnos cuenta que hay sistemas religiosos que son del mismo diablo. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos los niegan. Y verdaderamente lo que determina quién es uno son los hechos. Los hechos determinan quién soy. Porque puedo hablar mucho y puedo decir muchas cosas, pero llegado el momento donde me toca que obrar, ahí se va a relucir verdaderamente quién soy. Por eso el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, hoy tenemos esta situación. Y es donde Dios está demandando de nosotros el oír. Debemos oír, decir y hacer. Pero también debemos aprender a oír. Y el oír es una acción. Cuando yo estoy escuchando, estoy ejecutando una acción. Dice aquí, oír es percibir una cosa por medio del sentido del oído. ¿Sí? Ya, estoy ejecutando una acción. Cuando estoy escuchando, ¿sí? Ese oír tiene que ver con que yo reciba lo que Dios me está transmitiendo, un conocimiento, yo sea receptivo a lo que Dios me está hablando, pero también tiene su otra parte, el oír que tiene que ver con obedecer. Por eso en muchos casos el Señor dice, no obedecieron, no pusieron por obra mi palabra. Entonces tiene que ver con oír y con obedecer. Porque muchas veces se oye,
y decimos, no, lo que el Señor nos ha hablado, eso es así, eso está bien. Pero viene la otra parte donde no se hace caso a lo que Dios dice. Entonces hay que saber oír. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a oír. Oigamos su palabra, ¿sí? Guardemos y la pongamos por obra, ¿sí? Y después de que nosotros hayamos escuchado, también debemos, lo que hemos escuchado de parte de Dios, transmitirlo, decirlo, ¿sí? Dárselo a otras personas. Tal como Dios nos está hablando el mensaje, dárselo a otras personas. No comenzar a añadirle o a quitarle a lo que Dios ha dicho. Porque eso es algo que Dios va a demandar de cada uno de nosotros. Hoy en día se ven muchas de estas situaciones. Y ese es el que se llama el pan leudado. Pan que ya viene corrompido. Traen cosas que no son de Dios. Y eso es lo que hace que Dios desapruebe a muchas personas que están llevando un mensaje hoy en día. Porque están hablando lo que a ellos les parece y en especial lo que las personas quieren escuchar, como para tener a la gente contenta, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios debe hablarse conforme Dios la envía. Sin nosotros ponerle adorno, lo que Dios dijo, eso hay que hacer. Entonces, también tenemos que el decir es expresar verbalmente un pensamiento. O sea, yo recibo los pensamientos de Dios, lo que sale del corazón de Dios, Él lo deposita en mí y yo a su vez lo transmito a otras personas. Y para eso necesito siempre estar en constante contacto con Dios, para tener la dirección del Espíritu Santo. Entonces yo recibo y transmito ese mensaje. Pero viene la tercera fase, que es el hacer. Ya yo le prediqué, le transmití un mensaje a las personas muy bueno y todo el mundo queda maravillado porque se dio un buen mensaje. Y quizás usted o yo dimos el mensaje como Dios lo envió. Gloria al Señor. Pero viene la otra parte que nosotros debemos hacer. Y es poner por obra lo que estamos transmitiendo. Porque una cosa es la teoría y otra es la práctica. Y estas dos van juntas. No se puede dividir. La práctica de la teoría. Es necesario que si damos una teoría, también haya una práctica para que la persona pueda seguir bien el ejemplo. Le quede muy claro, ¿sí? Y entonces tenemos que hacer es ejecutar, poner por obra una acción o trabajo. Bueno, esto es lo que Dios nos deja a nosotros. Su palabra para que nosotros salgamos al campo a realizar la labor. Y entonces ahí es donde muchas veces se está fallando. En muchas ocasiones somos muy prácticos para decir la palabra, hablarla, transmitirla, ¿sí? En otros casos se habla la palabra, pero vuelvo y reitero, no conforme a la voluntad de Dios. Pero ya cuando se trata de poner por obra, ahí sí que está, se puede decir que totalmente nulo. Porque no se está dando un ejemplo. No se está poniendo por obra lo que Dios dice. Y entonces ahí se está perdiendo terreno en lo que es la predicación del Evangelio, porque muchas personas ven que esto no está quedando sino en solo teoría, en mucha palabrería, pero del ejemplo nada. Y por ahí alguien dijo, y me parece muy acertado,
¿sí? Que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y Jesús fue ejemplo en todo. Por eso es que nosotros debemos imitar a Jesús, seguir las pisadas de Jesús, las huellas de Jesús, no la del hombre. Respetamos cada autoridad que Dios ha puesto, pero yo voy a tener mi mirada puesta en Jesucristo, porque Él es fiel, Él no cambia. Pero los seres humanos cambiamos, y si pongo mi mirada en el hombre, va a llegar el momento donde Él se puede desviar, y como no tengo mi mirada puesta en el Señor, voy a ir tras del hombre. Entonces es necesario que entendamos que debemos sumergirnos en la palabra, leer la palabra, escudriñar las escrituras, no ser superficiales en la lectura de la palabra. Hay que tener tiempo de oración para tener intimidad con Dios. Hay mucha necesidad hoy en día, muchas personas que están a oscuras, están en las tinieblas, que están sin una dirección y necesitan una dirección. Pero ¿qué hay de nosotros cuando damos un mensaje y vivimos algo contrario al mensaje de la palabra? Como pasa hoy en día. Porque lo que pasaba con los fariseos no era en esa época, hoy también se vive. ¿Sí? Por eso Jesús decía, haced lo que ellos dicen, pero no hagáis como ellos hacen. Porque ellos dicen y no hacen. Y hoy esa doctrina de los fariseos está vigente. Suena duro, pero es la realidad. Y a veces hablamos mucho de los fariseos. Esto y lo otro, pero en la realidad se vive lo mismo. Vamos a ver un versículo en el libro de Hebreos 4:2. Hebreos 4:2. Hebreos 4:2. Hebreos 4:2. Hebreos 4:2. Muy bien, dice aquí la palabra. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, muchas veces la palabra no funciona y es porque no la obedecemos, ¿sí? O sea, se cree en lo que se ha dicho. Sí, esto es de Dios y lo que Dios está mostrando, esto es así. Pero la fe en la palabra de Dios, el creer en la palabra de Dios, si no tiene el hacer, que es la obra, es muerta. Y cuando él está hablando de esta persona, está hablando del pueblo de Dios que quedó regado en el desierto. Que muchos fueron desobedientes a lo que Dios decía, hacían lo contrario. Entonces no pudieron entrar a la tierra prometida. Y nosotros debemos entender de que este bendito evangelio es de obra, es de acción. Y todo lo que tiene que ver con Dios es de acción. Cuando yo escucho, estoy ejecutando una acción. Cuando yo hablo, estoy ejecutando otra acción. Y cuando obro, estoy ejecutando otra acción. Siempre debemos de estar ejercitándonos en las cosas. Oír, decir y hacer. Eso es importante para un cristiano. También tenemos en el libro de Deuteronomio 11:26 al 27 otra palabra. Deuteronomio capítulo 11.
Deuteronomio capítulo 11. 26 al 27. A ver, dice aquí la palabra. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres. Si tú escuchas, está la bendición. Si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Está hablando del Señor de que si yo pongo por obra, si obedezco, si ejecuto su palabra, me va a venir bendición. Y efecto contrario es cuando no la obedezco. Pero él dice, si oyeres, ¿sí? O sea, si yo escucho el mensaje de la palabra y lo obedezco. También tenemos en el libro de Nehemías 9:17. Nehemías 9:17. Nehemías 9:17. Dice aquí la palabra. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y su rebelión, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, porque no los abandonaste. Mire, no quisieron oír, dice otra vez la palabra. ¿Sí? Y es el momento de que nosotros entendamos de que Dios nos está llamando a que nos profundicemos más en su palabra, a que no juguemos a ser cristianos, ¿sí? Sino que verdaderamente comencemos día a día a sumergirnos más en el río de su Espíritu Santo. Y que el que no haya entrado entre, y el que entró que comience a profundizar más. Porque da tristeza decirlo, pero hoy en día están las iglesias abarrotadas de mucha gente, pero mucha gente no ha nacido de nuevo. Y entonces es tiempo de que comencemos a revisar cosas. El cristianismo es una vida de negación al pecado. No podemos creer que por estar dentro de una congregación somos cristianos. El que obedece al Señor hace parte de su rebaño. Y créame, se puede estar dentro de 4 paredes, pero no hacer parte del rebaño del Señor. Porque el Señor conoce sus ovejas. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. Dice, mis ovejas oyen mi voz. El que es de Dios, la palabra de Dios, escucha y pone por obra. Entonces no nos engañemos en esa parte. Es necesario de que entendamos de que hay que cambiar el modo de orar. No se puede decir que se es cristiano y se está caminando en el pecado. Se anda en una vida disoluta. Se anda en el adulterio, en la fornicación. Se anda en la embriaguez. Se anda en la contienda. Y se anda en tantas cosas que dicen de lo que la persona cree que es. La imagen de Cristo es la que verdaderamente debe reflejarse en nuestras vidas y reflejarse en nuestra forma de obrar. Entonces estamos llamados a tener cambios.
Vamos a mirar aquí en el libro de Éxodo 7:1. Éxodo 7:1. Éxodo 7:1. Vamos a ver, dice aquí: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. ¿Qué era lo que Dios le decía a Moisés? Que dijera que todo lo que él le mandara, y no podía dejar de decir nada, ni aumentar nada, porque lo que Dios dice se debe hacer conforme a su voluntad y no a la voluntad del hombre. Y hoy tenemos que sacar tantas cosas que se han metido a la doctrina de Cristo, se le han añadido, y que está dañando muchas vidas. Mucha gente no prospera, porque entre otras cosas a veces creemos que prosperar es tener abundante dinero. Y el Señor lo que quiere es que tu alma sea prosperada, porque cuando mi alma es prosperada, mi alma es libre de la corrupción. Mi alma ya deja de andar en cosas torcidas. Por eso este pueblo no podía cambiar. Por eso los líderes religiosos vivían en una total inmoralidad, porque ellos no aceptaban la palabra que les sacaba de la corrupción, y que era Cristo Jesús el que venía a mostrarles el camino que debían seguir. Usted y yo no podemos moralmente cambiar si no estamos tomados de la mano del Señor. Y eso pasaba en la antigüedad. Ellos querían tener un cambio en sus vidas, querían quizás que sus almas fueran prosperadas, pero en sus propias fuerzas. Y resulta que nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos cambiar. Nosotros necesitamos de la presencia de Jesús en nuestras vidas, para que su Espíritu Santo sea haciendo la obra. Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Es la gracia de Dios trabajando en nosotros, para que no decaigamos, no desmayemos, para que no sucumbamos ante el pecado, ante la corrupción de este mundo. Si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo, ¿qué sería de nuestras vidas? El Espíritu Santo es que nos está preservando, nos preserva. Entonces nosotros debemos entender que hay que abrir el corazón para que el Señor entre y cambie las vidas. No es necesario seguir buscándolo por otros caminos, tomando otras acciones que no son, otros conocimientos que son errados. Solo en Jesucristo hay entrada libre, hay acceso libre a la presencia de Dios. Entonces el Señor nos está llamando para que nosotros abramos nuestro corazón, para que nuestra vida pueda ser cambiada. Si nosotros vemos lo que pasa hoy en la sociedad y a nivel mundial, cómo el mundo está corrompido, cómo el mundo está absorbido por el pecado. Y Jesucristo dijo que Él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia, pero a veces hemos confundido esa situación y creemos que la vida abundante es tener muchas cosas materiales. Y créame, no estoy en contra de esa parte, pero lo principal que quiere el Señor es que el reino de Dios sea establecido en cada persona. Porque cuando el reino de Dios viene a la persona es cambiada, transformada.
en un ser totalmente diferente, interiormente es cambiado y sus acciones ya no son las mismas. Su modo de pensar y su modo de obrar cambian, porque está escuchando, ¿sí? Y está transmitiendo lo que Dios le ha dado a otras personas, está dando de esa prosperidad que hay en su alma y también está haciendo lo que Dios quiere y está dando ejemplo para que otros sigan, ¿sí? Pablo decía, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y eso es lo que debemos de hacer hoy. Imitar lo bueno. Imitar lo que es de Jesús. No llamar a lo bueno malo y a lo bueno malo. Porque eso pasa hoy, a lo que es bueno la gente le dice que es malo y a lo malo le llama bueno. Están invertidas las cosas. ¿Pero por qué? Porque son pensamientos contrarios a los de Dios que hay en el corazón de la persona. Y créame, Jesucristo fue para eso, para cambiar, transformar la vida, ¿sí? Por eso cuando se habla en el libro de Isaías 61:2, creo que está, dice que para proclamar el año de la buena voluntad del Señor, está hablando del ministerio de Jesucristo, que Jesucristo venía para establecer la voluntad del Padre, venía a libertar las almas cautivas, a eso vino Jesús, ¿sí? A vendar a los quebrantados de corazón, a liberar de la cárcel a los presos, o sea, vino a hacer una obra maravillosa. Pero el ser humano no lo entendió. Y hasta hoy muchos no entienden. Y muchas personas cuando uno da un mensaje o pone una palabra, se viene lanza en ristre. Y no contra... ellos piensan que es contra uno, pero es contra Dios, porque la palabra es de Dios. Y por eso es bueno uno hablar lo que es de Dios, para que la persona se entienda con Dios. Ya es problema de ellos. Pero es porque tienen un pensamiento contrario a lo de Dios, están endurecidos. Porque la humanidad no entiende que la palabra de Dios liberta. Pero el pecado lleva cautividad, ¿sí? El pecado esclaviza. Pero la palabra de Dios liberta. La palabra de Dios es luz y el pecado es tiniebla, oscuridad. No sabes para dónde vas ni lo que haces. Pero la palabra de Dios te ilumina, te muestra cómo debes andar. Entonces entienda que si usted recibe el mensaje de Dios, usted va a ser libre. Porque usted está cautivo por el pecado. Está cautivo por su manera de pensar. Ella le está llevando a usted a que haga cosas contrarias a las que Dios quiere. Y aunque muchos tienen en poco la palabra de Dios, llegará el momento donde vamos a estar todos delante de Dios dando cuenta. Y ahí es donde va a ser, como dice la palabra, el lloro y el crujir de dientes. Mientras hay vida, hay esperanza. Es necesario que comencemos a volvernos a Dios. Si a usted nunca le han hablado de la palabra, hoy es el tiempo. Este es el momento. Si usted ha estado o está asistiendo a una congregación, pero su vida no ha cambiado, es el momento de abrir el corazón al Señor. Determínese abrir su corazón al Señor. Es necesario que entendamos que la oportunidad de salvación solo está en Cristo y no hay nadie más que pueda brindarnos esa oportunidad. Muchos cuando Cristo Jesús fue levantado en la cruz que entregó su vida dijeron verdaderamente este era hijo de Dios. Pero ya lo habían crucificado.
¿Y sabes una cosa? La venida del Señor está cerca. Y luego muchos van a decir, verdaderamente, este era hijo de Dios. Lo que me hablaban era cierto. Pero quizás ya sea muy tarde. Tú no quieres salir de esa vida que llevas porque es una vida de pecado y estás cómodo. Porque quizás estás acostumbrado a vivir la noche, a andar en fiesta, a andar en muchos desórdenes, en cosas que te parecen buenas pero que están hundiendo día a día tu vida y no lo crees. Estás en la droga, estás en la promiscuidad, estás en el homosexualismo, en el lesbianismo y piensas que eso es bueno. Y el Señor te quiere cambiar esa manera de pensar. El Señor quiere que seas libre de ese pecado porque ese pecado te llevará cautivo a la condenación. Tú tienes que cambiar esa actitud para que puedas ser verdaderamente hijo de Dios. Porque muchos dicen que todos somos hijos de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Les sonará duro, pero es la realidad. Una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijos de Dios. Y solamente se alcanza el título de hijo de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Si usted cree en Cristo Jesús, usted será llamado hijo de Dios. Y esa creencia no tiene nada que ver con que de labios usted lo declare, sino que crea en su corazón y lo confiese verdaderamente. Por eso en esta mañana Dios le hace un llamado. Arrepiéntase. Arrepiéntete. Es tiempo de que hagas un alto en el camino. Has llevado una vida de frustración. Has sufrido, te has metido por un lado, por otro y no has encontrado sosiego. Muchos inclusive han intentado acabar con sus vidas. Porque de eso nos ha tocado también saber y orar por personas que han estado atormentados por espíritu inmundo que han querido acabar con sus vidas. Otros no hayan salida, se sienten derrotados, tienen pensamientos de derrota, de fracaso. ¿Sabes? Pero hay una esperanza en Jesucristo. Jesucristo viene hoy a tu vida para cambiarla, para transformarla. Él quiere derribar esa construcción mala que hay en ti y reiniciar la nueva construcción cimentada en la roca eterna que es Cristo Jesús. Porque tu vida estaba cimentada en la arena, edificaste en la arena y por eso han venido situaciones y te han golpeado y no has resistido. ¿Por qué? Porque la casa está fundada donde no es. Es necesario que tú entiendas que hay que cambiar de destino. Arrepentirse es cambiar de dirección. Es dejar el pecado y volverse a la justicia que es en Cristo Jesús. Es necesario ese cambio. El tiempo que queda es muy poco. La venida del Señor está cercana. Hoy mucha gente, por la situación que estamos viviendo, está llena de temor. Pero el Señor no quiere que estemos atemorizados. El Señor quiere que vengamos a Él. En Él hay seguridad. En Él hay protección. En Él hay salvación. En Él hay sanidad. En Él hay liberación. En el Señor está todo. En el Señor hay paz. Tu vida puede ser llena de paz. Tu vida comienza a ser cambiada, transformada, renovada. Ya ese pensamiento que tenías de derrota, el Señor lo cambia. Porque Él es el vencedor. Pero es necesario humillarse ante el Señor. Hoy el Señor te está dando esa oportunidad. De modo que es necesario de que ya no sigas luchando, no te sigas
rebelando contra el llamado del Señor. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere sanar tu corazón de situaciones que has vivido desde tu niñez. Hay personas que desde niños fueron maltratados, otros fueron abandonados. Su corazón está herido. Pero el Señor es el que viene a sanar. El Señor es que viene a hacerte libre de ese resentimiento, de ese rencor, de esa raíz de amargura, ese odio que has dejado en tu corazón y que te tiene cautivo, el cual ha hecho que tu vida no cambie, sino que inclusive te haya llegado hasta a enfermar. Por favor, ríndete al Señor. Dobla tus rodillas ante el Señor. Y abre tu corazón, dile: aquí estoy, Señor, haz conmigo conforme tú quieras. Me rindo a ti. Por más que tú quieras seguir rebelándote contra el Señor, ser soberbio, altivo, orgulloso, prepotente, eso no te va a servir de nada, porque llegará el momento en que vendrá el quebrantamiento. Cristo te ama. Por eso Él fue a la cruz y cargó tus pecados y los de la humanidad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora de la mañana, poderoso Dios, te bendigo. Te doy gracias, eterno Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Precioso Salvador, te pido por favor que sea tu Espíritu Santo obrando en cada persona, que sea tu Espíritu Santo, Señor, abriendo esos oídos espirituales para que oigan, poderoso Dios. Señor, oh Santo de Israel, tú has dicho: abre tu boca y yo la llenaré. Señor, abre sus bocas para que hablen, para que emitan lo que han recibido de ti, poderoso Dios. Señor, aún tú eres poderoso Rey de gloria, Señor, el que fortalece las rodillas endebles y las manos paralizadas. Señor, oh Padre Santo, fortalece esas manos para que hagan la obra, para que obren conforme a tu voluntad, soberano de los cielos. Señor, glorifícate, toca corazones, Señor, Espíritu Santo de Dios, que sea tu presencia fluyendo, que seas tú, Espíritu Santo de Dios, manifestando tu gracia, tu favor en esta hora, en cada vida, en cada familia. Aquellos, Señor, que no habían tenido la oportunidad de recibirte, que en este día puedan recibir tu mensaje, puedan abrir su corazón a Cristo, que se arrepientan de toda maldad, poderoso Dios, porque tú eres el que perdona, Señor, multitud de pecados. Señor, tu palabra declara que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, Señor. Oh Santo, gracias, Señor, gracias porque tú eres misericordioso, Padre. Oro en el nombre de Cristo Jesús, Señor, dando gloria y honra a tu nombre, poderoso Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. A ti sea toda gloria, honra y honor. Amén y amén. Dios les bendiga.